Un saludo a los funcionarios del Estado que nos acompañan esta mañana aquí, a la Comisión Quinta y también a los colombianos que nos escuchan. Antes de entrar en materia voy a hacer un par de menciones sobre dos asuntos que yo pienso que son del interés de esta comisión. Van a ser muy breves. El primero tiene que ver con esta denuncia que hizo el doctor José Roberto Acosta en el periódico El Espectador hace unos pocos días. Él lo llama el peligroso banco de Ecopetrol. Yo personalmente no sabía, no sé si ustedes sí sabían, colegas del Senado, que Ecopetrol es dueño de un banco en Suiza. Sí, es probable que yo me haya distraído, pero no creo que de esto se haya hablado mucho en Colombia y mucho menos se haya debatido. Un banco que crearon para apalancar todo el negocio de Reficar, un banco que se nutrió con la plata de las empresas de Ecopetrol y que por supuesto lo ponen en Suiza porque en ese banco algo estarían haciendo que no se podía hacer en Colombia, porque si no el banco lo han podido montar en Colombia. Sobre esto yo espero que podamos tener el tiempo suficiente, señor presidente, para que otro día el señor presidente de Ecopetrol venga aquí y nos cuente qué anda haciendo Ecopetrol de banquero, y de banquero del negocio de ultracorrupto de Reficar, como cada vez está más claro, y con la plata de otras empresas de Ecopetrol, y cuáles son las garantías que tenemos de que la plata que hay ahí no la va a perder. Ese es un asunto, y sobre todo a que nos explique por qué hay que irse a otros países a hacer este tipo de cosas. Inclusive el propio Reficar aparece como de propiedad de una empresa residenciada en Panamá, y uno pues en este mundo de hoy, entre más cosas se saben, pues normalmente en estos negocios en el exterior, no voy a decir que en todos los casos, pero con mucha frecuencia hay actuaciones indebidas, ilegales, etcétera, que el país debería tener derecho a conocer. Eso pues lo miraremos en otro día, pero llamo la atención a los colombianos y a los medios de comunicación. ¿Por qué no nos ayudan a discutir este tema? La senadora Marisa acaba de mencionar un asunto que dice, no, es que los vecinos protestan y el asunto no se debate. Ese es parte del problema, es que aquí a lo que quieren le ponen la campana neumática y las cosas no se hablan porque, bueno, decidieron desaparecerlas. Y también el segundo aspecto que quería mencionar es el caso también de Reficar. Este sí que es bien chistoso. Se hace uno de los debates más sonados de la historia del Congreso, por lo menos de los últimos años, que es el de Odebrecht. Y saben, en lo que tiene que ver con medios escritos bogotanos de este domingo, sin contar un par de artículos de analistas de los periódicos, en esos periódicos no existió el debate de Odebrecht, senadores, no existió. O sea, no hay una palabra ni buena, ni regular, ni mala. Y en parte cómo desaparecieron el debate de Odebrecht, que es un debate de corrupción escandalosa, que incluye que las dos campañas presidenciales con las que Santos ganó la presidencia tienen plata de Odebrecht adentro, que incluye que en los bolsillos del señor fiscal suena la plata de los contratos de Odebrecht, tanto en Navelena como en la Ruta del Sol, que incluye que Corficolombiana, que es una empresa del primer banquero de Colombia, está acusada, su presidente está acusada por los corruptos de Odebrecht de haber sido cómplice de ellos en los sobornos por 11 millones de dólares, y ese debate desapareció. Bueno, ¿con qué lo sustituyeron? Es que salen de las brasas a la sartén, señor presidente de Ecopetrol en estos casos. Entonces, la nueva noticia es Reficar. Entonces, curiosamente, preciso como el jueves de la semana pasada o el miércoles, el señor fiscal le anunció al país que le imputaría cargos a unos investigados por el caso de Reficar, el caso de Reficar del que hablamos hace un año. La imputación es el 7 de junio, pero era importante que la noticia se conociera 2 días después del debate del senador Robledo, porque si no, ¿cómo se ocultaba? Vuelan con los motores apagados estos personajes. Pero repito, saltan de las brasas a la sartén. ¿Y por qué? Porque fíjense ustedes, cuando este tema se debatió hace un año más o menos, entonces yo fui de los que dije, yo creo que ese es el peor escándalo de corrupción de la historia de Colombia, nunca se había perdido tanta plata. Y el presidente de Ecopetrol se acordará que estuvimos en un foro muy importante aquí en Bogotá, en donde yo resulté en parte puesto contra la pared porque el senador Robledo estaba exagerando, y esos eran cuentos y que ahí no había pasado tanta cosa y que no sé qué. Bueno, ¿qué es lo nuevo que hay al respecto? Lo nuevo que hay al respecto, y esto es bueno recordarlo, es que después de que se dijo que el senador Robledo estaba exagerando, Ecopetrol le puso una demanda
a los de CBI, o sea, por el escándalo de Reficar, a los corruptos de CBI en Nueva York por 2.000 millones, por al menos 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de una plata grande. Después de eso, la Contraloría, que ha actuado, siguió actuando y señala, hace poco señaló que hay hallazgos fiscales en ese negocio por 2.9 billones de pesos. Hallazgos fiscales de la Contraloría. Y el fiscal, en sus promoción de noticias de esta semana, entonces dice que hay un desfalco por 610.000 millones de pesos. Sería bueno que el fiscal nos explicara por qué esa suma es tan menor en relación con la suma de la que habla la Contraloría. De 2.9 billones a 600.000 millones siempre hay una diferencia. Pero en este momento yo lo que quiero resaltar es esto, es que así es un problema de quienes dicen verdades y quienes no, quienes dicen verdades totales y quienes no dicen verdades totales. Entonces, para poder hacer esta jugarreta publicitaria que se hace en estos días, entonces les toca reconocer que este senador sí tenía la razón y los otros colombianos que hablamos de este tema sí tenemos la razón cuando señalamos la gravedad del escándalo de Odebrecht. Pero ya que estamos en esto, quiero señalar una cosa que me preocupa. Es que si uno lee la información que está saliendo en los medios, es una información que a mi juicio tiene un sesgo. Y es como si todo el problema de Reficar tuviera que ver con unos compes y con el contrato ese en el que se pasó del contrato de llave en mano a los costos reembolsables, o sea, como si en el gobierno de Santos no hubiera pasado nada. Es más, a los que les imputan los cargos son todos funcionarios de Reficar, no están los miembros de la junta directiva en la imputación de los cargos, a ellas apenas los van a llamar a declarar, y resulta que hay una cosa, y yo lo expliqué cuidadosamente en el debate, que las responsabilidades políticas de este escándalo de Reficar había que repartirlas al 50% entre los dos últimos presidentes de Colombia. Porque los contratos que no se han debido firmar y las actuaciones que se hicieron en esos primeros días de ese contrato correspondieron al gobierno del presidente Álvaro Uribe, y ahí hay unos errores gravísimos, sin duda alguna, unas decisiones que no se han debido tomar desde el principio. Pero también yo dije en ese debate, y esto es verdad, la plata contante y sonante que se la robaron en los dos gobiernos de Juan Manuel Santos. Y eso no nos lo van a desaparecer ahora en la investigación, ni en los cargos. Sí, porque claro, los contratos, a mi juicio, bien, pero muy equivocados de pasar del contrato de llave en mano a costos responsables, son sucesos anteriores al 2010. Pero la plata, pasar de 4.000 millones de dólares a 8.000 millones de dólares en los costos, correspondieron todos a del 2010 para acá, pues, con alguna pequeña diferencia. Y esa plata, sobre la cual hay que caerle, por supuesto, a los gerentes de Reficar y a todos los de Reficar que estuvieron en ese asunto, no se pudo haber gastado, señor ministro, usted lo sabe, si la junta directiva de Ecopetrol no hubiera ido modificando el presupuesto y el derecho al gasto. O sea, si solo se hubieran quedado con lo presupuestado inicialmente, esa empresa, esa inversión nunca había pasado a 4.000 millones de dólares. Se fue a 8.000 millones de dólares porque hubo una junta directiva de Ecopetrol que, cuadrando las cosas, terminó metiendo al país en este enredo, incluido el banco, del que tendremos que mirar también unos días a ver qué es lo que pasa con el banco, que no resulte que ahí se pierda otro billete largo de los que suelen suceder en Colombia, de los que suelen perderse en Colombia. Insisto, lamentar que una institución como la Fiscalía esté siendo manejada con esa falta de rigor total, de ver cómo produce noticias en la prensa y cómo sale el personaje pues a la foto y salen sus amigos y lo proclaman el gran prócer que todas las cosas las va a resolver, como si además no supiéramos todo que Inspector tiene una candidatura presidencial además para el 2022. Eso es parte del problema que tenemos. Senadores, aquí los organismos de control se volvieron trampolines a campañas presidenciales. Eso es una monstruosidad. Ningún organismo de control puede ser un trampolín a aspiraciones presidenciales. Eso es una aberración. Y eso es lo que está sucediendo en Colombia hoy, con todos estos escándalos de los que estamos hablando, manipulando a los medios y los medios dejándose manipular. Cosa bien grave, porque es la plata de la nación colombiana la que se está perdiendo.